Hola, hola, ¿cómo estás? En este video voy a contarte una historia. Quería contarles ya desde hace tiempo, pero de una u otra manera no podía continuar con la historia, que era algo que a mí me causó un impacto fuerte en mi vida, en mi mente. Que no podía ser capaz como de platicarlo como ahora ya lo platico. Bueno, esto es como para entrar. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y México no es como que sea un lugar muy seguro. Bueno, hay gente que sí lo piensa, pero vemos otras personas que nos ha tocado vivir otras cosas. Obviamente a unas personas algo más fuerte y a otras no tanto. Pero para mí México no es un lugar seguro y Guadalajara menos es un lugar seguro. Y hasta la fecha sigo pensando lo mismo. Esto fue ya hace unos 5 años, creo, porque la verdad es que no tengo bien como el año en mi cabeza. Solamente recuerdo que fue un 24 de noviembre, pero voy a empezar por esto. Resulta que mi esposo de repente empieza con un dolor y un dolor y un dolor y un dolor. Amanece, esto fue un viernes, amanece y él estaba tirado en el suelo con un dolor que no podía moverse. Le marcamos a nuestro doctor familiar y él le da un diagnóstico y le da un medicamento como para que se tranquilice un poco del dolor que traía para poder nosotros movernos hasta la clínica de este doctor. Se toma eso, nos movemos hacia Zapotlanejo porque él tiene allá su clínica, su hospitalito. Entonces ahí lo checa y se da cuenta que trae piedras. Entonces ya saben por qué entonces es ese dolor. Si a alguien de ustedes les ha dado ese dolor, se compara con dolores de parto. O sea, es un dolor de verdad muy fuerte. Entonces él se la pasa ahí todo un día con suero y todo ahí internadito en ese lugar. No saca la piedra, pero él es como muy desesperado. Entonces el doctor decide darle medicamento y nos dice que nos vayamos pues a la casa. Nos regresamos a Guadalajara. Para esto pues ya teníamos un día anterior que no dormíamos, que estábamos cansados, que él venía con el dolor, estaba muy mal. Entonces para esto mi hermana se viene a dormir con nosotros a la casa, porque si él necesitaba ir a urgencias al hospital, pues yo tenía que llevarlo, y con quién iba a dejar a los niños, ¿no? Entonces mi hermana se queda a dormir en la casa. Y pues hasta ahí no todo muy bien, porque pues él estaba muy mal, se sentía muy mal, pero hasta ahí. Después de eso pues todo iba bien. Nosotros en esta colonia en la que vivimos, antes, ahorita ya no tanto, pero la realidad es que no ha mejorado como mucho, pero tiene algunos vecinos problemáticos. Anteriormente tenía más, ¿no? Nuestra casa está en esquina, entonces no sé por qué a la gente le gustaba venirse a hacer sus fiestas aquí en la esquina. La calle por la que nosotros vivimos, la mayoría son personas mayores, o sea, ni siquiera hay jóvenes. Enfrente de mi casa sí es una familia donde en ese entonces sus hijos eran más jóvenes, pero de ahí en más la mayoría eran personas mayores. A la vuelta había una tienda media cuadra donde un muchacho, señor, rentó ese espacio para poner una tienda. Pues resulta que esta persona toda la semana, la mayoría de la semana, hacía fiesta. Cerraba la calle, se venían aquí a la esquina, la música todo lo que da, los carros con la música todo lo que da, o de repente se traía que el norteño, que un relajo, tomando todo el día, drogándose, o sea, mil cosas, pero no era el fin de semana. Digo, yo entiendo que a veces la gente quiera disfrutar y hacer fiestas, lo entiendo, y hasta cierto punto está bien, pero ya cuando tú empiezas a molestar a la demás gente de tu alrededor, a tus vecinos, que de verdad, o sea, eran fiestas, eran reuniones que duraban hasta el siguiente día, o sea, eran las 8, 9, 10 de la mañana y ellos seguían con su música, y personas que ni siquiera vivían aquí, ¿no? O sea, personas que vivían todavía más allá, y yo decía, o sea, lo que yo pensaba era, ¿por qué no se van afuera de su casa, no? O sea, si van a hacer fiesta, ¿por qué no se van afuera de su casa? Ok, volvemos a este día donde mi esposa se siente muy mal, nosotros ya veníamos cansados, estresados, los niños pues andaban todos inquietos, chalala. Llega la noche, como ya les había comentado, casi enfrente de nuestra casa hay una familia donde
en ese entonces sus hijos eran más jóvenes y ellos no tenían como muy buenas amistades. Se juntaban con esta persona que hacía su desmadre, ¿no? Ese día los papás no estaban de nuestros vecinos y a ellos se les antoja pues volver a hacer una fiesta, ¿no? Y pues la hacen aquí afuera, cierran la calle y la hacen aquí afuera, la música todo lo que da, las ventanas, o sea, de verdad los vídeos eran de no, toda la noche. Y les vuelvo a repetir, yo entiendo que a veces quieran disfrutar, yo entiendo que a veces quieran fiestas, pero hay lugares donde, ¿no? Si te quieres ir, emborrachar eso, pues vete a un bar, o vete a un antro, o vete a algún lugar a bailar, o vete a tu casa, fuera de tu casa, en tu cochera, en tu terraza, a un lugar donde tú estés, que sea tu lugar, que no estés molestando hacia los demás. Pues bueno, ellos deciden hacerla aquí, pero era muchísima gente, o sea, mucha gente. Para esto mi esposo pues seguía igual, ¿no? Seguía igual, o sea, súper malo, no podía ni pararse de la cama. Así transcurrió toda la noche. Ya iba a amanecer para esto, yo no había podido dormir, los niños estaban todos inquietos, mi esposo estaba todo que no podía ni con su alma. Y ellos con su música a todo lo que daba, a todo lo que daba, a todo lo que daba. A mí se me ocurre, en mi desesperación, en yo ya harta de que ya teníamos 2 años viviendo ahí y siempre era lo mismo, hacían lo que se les daba su gana. Si tú marcabas a la policía, ya ni siquiera venían, o sea, ya ni siquiera venían porque no sé si es que ya los conocían o decían, ay, no, o sea, ahí siempre es un desmadre X, ya ni siquiera se paraban. Pues se me ocurre a mí abrir la ventana del segundo piso y decirles, oigan, no manchen, ya, o sea, ya va a amanecer, ya párenle su música. O sea, yo, de verdad yo estaba harta, o sea, cansada. No sé qué tanto les dije porque la verdad es que ya no lo recuerdo. Pero yo lo que recuerdo es esa sensación de, ya, estoy cansada. O sea, ni siquiera en mi casa puedo estar a gusto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué molestar a los vecinos? Y eso es algo muy mal que tenemos aquí en México. No sé si en otros países, pero aquí en México es algo horrible que tenemos los vecinos, que tenemos la gente. Que les encanta cerrar las calles como si las calles fueran casinos o fueran lugares para fiestas. Y no lo son porque molestas a tus vecinos. Y yo creo que si uno quiere vivir en paz, debe de haber reglas y debes de tener respeto. Total de que yo salgo y les digo que ya, que estoy cansada, o sea, ya, ¿no? Entonces, esta persona que tenía su tienda aquí a la vuelta, se mete a su carro que tenía encima de la banqueta tapándome la cochera. Yo veo que saca algo de la guantera de su coche, voltea y me dispara. 2 veces. Dispara hacia donde yo estoy y yo recuerdo perfectamente cómo me le quedo viendo. Y yo sabía lo que traía en la mano, pero dije, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un ser humano y no lo va a hacer. Y además, o sea, dentro de mí yo decía, es que estás mal, no entiendes que estás mal, no entiendes que estás molestando, no entiendes que no estás en tu casa y todavía te enojas. Y recuerdo perfectamente las chispas y el sonido de la pistola. Lo recuerdo perfectamente y yo creo en mi vida se me va a olvidar, perfectamente su cara apuntándome y disparando. No me dio hacia la esquina de la casa porque la ventana está casi en la pura esquina. En cuanto pasa eso, los comentarios de todos los demás era, no inventes, en otras palabras, no inventes, y si le das, y tiene 2 hijos, y... Porque los demás que estaban ahí, yo antes tenía un ciber en ese local, y muchos de los muchachos que estaban ahí, iban al local, iban al ciber y jugaban, y a veces yo los dejaba comer ahí, a veces los dejaba entrar al baño, a veces los dejaba que cargaran su celular. No es que fueran mis amigos, pero llegábamos a tener cierta convivencia y siempre habían sido respetuosos conmigo y yo trataba de ayudarles en lo que yo podía. Y a él obviamente le valía cacahuate, a él no le importaba porque estaba borracho,
porque estaba drogado, porque a él no le importaba, él se sentía el rey de la cuadra, el rey de la colonia, y así siguió por mucho tiempo, por mucho tiempo. Cuando pasa eso, yo me meto, obviamente mi hermana es así como que, ¿qué pasó? Mi esposo no podía ni pararse, pero también fue de, ¿qué pasó? O sea, y yo entré en shock, o sea, no sé cómo explicarles, pero desde ese momento yo perdí mi paz mental. Me robó mi paz mental. Desde ese momento fue... No, jamás va a ser lo mismo y no va a volver a ser lo mismo, porque mi mente ya no puede cambiar eso. O sea, mi mente ya no puede estar tranquila en este lugar. Y me ha costado mucho. Y eso me ha traído, aparte, otras consecuencias mentales, se podría decir. Pero bueno, volvamos a eso. Marco a la policía y les digo lo que está pasando. Obviamente yo ya había marcado toda la noche para decirles lo que estaba pasando y a ellos les había valido un cacahuate. Llega la policía, obviamente ya no había todo el desmadre que había, pero él seguía ahí, allá afuera, con su coche, aquí afuera, en la cochera, con la música. Llegan y obviamente lo esculcan y todo, se fijan, chala, la pistola ya no estaba. Era obvio y era lógico, la pistola ya no estaba. Yo estaba en línea con una persona de la policía y él me iba preguntando cosas. ¿Está ahí esa persona? Y yo, sí. ¿De qué color trae la camisa? De este color, y ya no, pues no encontramos nada. Pues no se lo llevaron. Y hagan de cuenta que no pasó nada. Se fue la policía y ellos ahí se quedaron. Entonces yo me sentí peor todavía porque dije, ¿qué? O sea, se supone que nos deben de cuidar, se supone que están para protegernos, se supone que... ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy una ciudadana que cumple con sus obligaciones, que no molesta, que nosotros somos personas que de verdad tratamos de lo menos de molestar a los vecinos? Entonces, así como yo respeto a los demás, yo quiero que los demás me respeten a mí. Lamentablemente, la sociedad, no digo que todos, pero la verdad en su mayoría, somos súper burros. De verdad, no nos interesa llevar la fiesta en paz. Es la verdad. O es la verdad que yo he vivido y la que me ha tocado, desgraciadamente.